Bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente a esta es la segunda clase de hoy. Hoy vamos a ver diversidad bacteriana 2, que es la clase de diversidad bacteriana que corresponde a bacterias gram negativos. Gracias ahí a todos los que me están retroalimentando. Quiero partir comentándoles que en el laboratorio los compañeritos trabajaron con una bacteria gram negativo, la que les trajo el profesor Wiese para que practicaran ahí plaqueando, haciendo siembra, fue Escherichia coli. Pero es que dentro de la Escherichia coli existen distintas cepas, ¿ah? Como en la mayoría de los géneros bacterianos hay algunas cepas que son patógenas y otras que más bien son simbiontes y que viven en equilibrio en nuestra piel, en nuestro tracto respiratorio, en nuestro tracto ureteral incluso, y no nos generan mayores problemas. Porque, vuelvo a repetir, para que se genere una enfermedad tienen que haber por lo menos tres factores. Tiene que haber por lo menos un agente biológico, que es el agente infeccioso, en este caso la bacteria, ¿cierto? Tiene que haber un huésped susceptible. Por eso que es tan importante la inmunología. Es lo mismo que vemos hoy día con el SARS-CoV-2, por ejemplo. Pero aparte de eso tiene que haber un contexto también. Por ejemplo, un tratamiento medicamentoso, una enfermedad de base. ¿Se fijan? Entonces esto quiero que lo vean en el sentido bien amplio, digamos. En esta clase vamos a ver, a centrarnos en bacterias gram negativo y el modelo que más se usa para entender este tipo de bacterias de cepas patógenas dentro de los géneros bacterianos es de las cepas patógenas de Escherichia coli. Y ahí pueden ver en la diapo de presentación, que se las mostré también en una diapo anterior, donde pueden ver el pili, que está interactuando con otras bacterias o directamente con el epitelio del hospedante, formando ahí tienen un comienzo de un biofilm. El biofilm es mucho más complejo que esto, pero este es un modelo, digamos, que permite ver a las bacterias cómo interactúan y se unen a los epitelios del hospedante, en este caso del paciente, que muchas veces tiene biofilm bacteriano asociado, como vamos a ver en esta clase ahí, que presenta unos cuadros que tienen implicancia clínica, que es lo que a nosotros en la carrera nos interesa. ¿Ok? Entonces, partir solo recordándoles que las gram negativas tienen esta membrana plasmática, tienen un espacio periplásmico con una fina película de peptidoglicano que interactúa, ¿cierto?, con las membranas, y hay una membrana externa donde están estos lipopolisacáridos, hay una serie de porinas, que a veces son el canal de entrada de algunos antibióticos y otros fármacos, pero hay también un montón de otras proteínas transmembranas que cumplen otras funciones. Aquí les dejo un resumen nuevamente. Por ejemplo, los gram positivos son más sensibles a penicilina, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Mientras que los gram negativos son más sensibles a la estreptomicina. Son más sensibles al calor porque tienen una membrana externa que eventualmente se desconfigura, se degrada con alta temperatura. Pero tienen también mayor resistencia a agentes oxidantes y reductores. Son más sensibles a la acción de bases y son sensibles a la acción de enzimas digestivas o agentes mecánicos también, que degradan esta membrana externa y que matan a la bacteria. ¿Okay? Yo les muestro estas figuras de abajo, ustedes ya debieran tener clarito qué es, digamos, Cocacia, gram positivo en cadena, por ejemplo, acá. Acá tenemos coco gram negativo, esos chiquititos que están ahí, y esos que están ahí más grandes corresponden a macrófagos. Esto es lo que vimos cuando vimos, por ejemplo, mi infección del ojito, profesor, solo que el profesor vio cocacia gram positiva y muchos macrófagos que estaban ahí. Claro, porque esto seguramente no es una muestra de pus, y la pus tiene muchos glóbulos blancos, macrófagos muertos y muchas otras células y sustancias complejas, aparte de la bacteria, digamos. Acá tenemos bacilo gram positivo y acá tenemos bacilo gram negativo. ¿Se fijan? Entonces ahora ya ustedes tienen clarita la película respecto a esto. Solo voy a comentar, digamos, comenzar contándole como algo que me parece muy interesante, y que lo saqué directamente, miren, sin ninguna vergüenza, me lo robé de el Facebook de una colega, que es doctora en la Universidad de Antofagasta, trabaja la profesora Cristina Dorador, doctora en microbiología también, ¿ya? Fue mi compañera ahí en la Chile en algunos cursos, y miren, ella puso que el bebé que nace por cesárea es colonizado por bacterias del ambiente,
como paredes, piel del doctor o lámpara del pabellón, miren, a diferencia de los bebés nacidos en parto normal que reciben bacterias de la madre. Ahora, esta idea está tomada, digamos, de un artículo, pero un artículo científico que también tuvo eco en prestigiosas revistas como el New York Times, publicó, por ejemplo, basado en esto, un artículo que se llama Usando microbios de la madre para proteger a bebés nacidos por cesárea. Pero, profesor, ¿y cuál es el problema de los bebés nacidos por cesárea? El principal problema es que la naturaleza es muy sabia y el canal vaginal tiene una serie de lactobacillus y de especies que la evolución tiene pensadas como las primeras que debieran llegar a un bebé para que éste genere una microbiota en eubiosis, es decir, en equilibrio homeostático, en equilibrio ecológico. O sea, al final del día, todas las enfermedades bacterianas o virales son producidas por desequilibrio ecológico o por zoonosis incluso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, acá está en el caso A, cuando el bebé nace por parto normal, digamos, le llegan muchas bacterias que eran parte del canal vaginal, ¿cierto? Ya, pues esas bacterias están pintadas acá de azules, miren, tratando de mostrar que son bacterias benéficas para el bebé, que es la primera microbiota nativa, digamos, que le va a permitir al bebé generar una microbiota en equilibrio ecológico. Sin embargo, en B, cuando el bebé nace por cesárea, miren, el problema es que llegan muchas bacterias de otros orígenes ahí. Entonces, lo que se le ocurrió a los investigadores del trabajo que se alude acá, es que mientras está todo el trabajo de parto, el sistema sanitario pone unas gasitas dentro de la vagina de la madre, en el canal vaginal, de tal manera que nace el bebé por cesárea e inmediatamente lo impregnan con células de la madre. Miren, interesante, ¿no les parece? Ahora, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque eh, la, la diferencia en el tipo de microbiota, por ejemplo, las que están en el bebé nacido por cesárea, se sabe que están asociados a largo plazo a problemas de asma, a problemas de diabetes, de alergia, entre otros muchos. Por eso que no es lo mismo que el bebé recién nacido sea inoculado, por decirlo de alguna manera, bacterias propias de la madre, del canal de parto normal, con las que salen, o las que se inoculan o le llegan producto de un parto por cesárea. Porque en el parto por cesárea le van a llegar ahí células que andan flotando en el aire, que son de los pelos, de la caspa, de los miembros del sistema sanitario. Se ha encontrado que bacterias que viven en la lámpara también llegan. O sea, puede llegar mucha diversidad que no es la adecuada. Entonces, esto es para que tengan en contexto por qué es importante, digamos, la microbiota, sobre todo la microbiota inicial en un bebé, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, dentro de los gram negativos que vamos a ver, uno de los más importantes son los bacilos gram negativos, y ahí tenemos varias familias que nos interesan. No las podemos ver todas en esta clase, pero vamos a ver las más importantes. ¿Ok? Tenemos la familia Enterobacteriaceae, ahí está nuestra amiga la Escherichia coli, también tenemos la Vibrionaceae, ahí está el Vibrión parhemolyticus, el Vibrio cholerae también, el Helicobacteriaceae, donde está el Helicobacter pylori, etcétera. Vamos a centrarnos en esta primera diapo en la familia Enterobacteriaceae. Acuérdense que la terminación AE es propia de las familias. Entonces, ¿quiénes están ahí, profesor? Bueno, dentro de esa familia está nuestra amiga, el género Escherichia, la Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus, Serratia, Yersinia. Miren, nombrecito, Yersinia. Después les voy a contar de dónde viene. ¿Qué es lo más interesante? Que este es el grupo más grande y heterogéneo de bacterias gram negativas. Por su importancia clínica, tenemos que verla. Y el género se clasifica según sus propiedades bioquímicas, propiedad antigénica, secuenciación de su material genético, que son las nuevas metodologías moleculares. Ahora, a pesar de la gran complejidad de esta familia, menos de 20 especies son responsables del 95% de las infecciones, principalmente Escherichia, Klebsiella. Se los nombré también en un trabajo anterior, en un paper que cité. Fíjense que hoy en día existen unos enterotubos, enterotubos, que son kits, digamos, comerciales que tú lo puedes comprar. Y ahí está el investigador al lado del mechero sembrando un enterotubo.
¿Y para qué sirve eso, profesor? Bueno, eso sirve porque cuando tú identificaste que ya por otra técnica o solo por tinción Gram, que es una enterobacteria, Gram negativa, tú lo siembras en el enterotubo y por los cambios de color que experimenta, tú puedes, en los distintos espacios del enterotubo, tú puedes caracterizar el género, mira. Por eso que es importante. ¿Ok? Yo siempre parto comenzándole, bueno, ¿y por qué nos interesan, profesor, estas bacterias gram negativas? Bueno, nos interesan principalmente porque, por ejemplo, el diagnóstico o tratamiento de infecciones de vías urinarias, que son una cuestión típica en pacientes embarazadas, por ejemplo, que citan en este trabajo. Mira, cuando ven, ¿qué es lo que hicieron acá? Se fueron a distintos centros hospitalarios y lo que hicieron es que estudiaron del tipo descriptivo, longitudinal, digamos, mujeres embarazadas que hubieran presentado síntomas de infecciones urinarias. ¿Y qué hicieron? Caracterizaron los hisopados que tomaron a partir de esas mujeres. Y mira, Escherichia coli 47,1%. Es como la más prevalente, digamos, o la que estaba siendo parte de alguna manera de los casos. Está el 47,1% de los casos de vías urinarias en mujeres embarazadas que presentaban algún tipo de uretritis o de cistitis, por ejemplo, era gram negativo. Le sigue Klebsiella, otro gram negativo. Le sigue Proteus, y mire, recién aquí aparecen también los estafilococos, pero con un porcentaje mucho menor, miren. ¿Ah? Por eso que nos interesan en gran medida las gram negativas. Ahora, las infecciones por gram negativa se sitúan entre las primeras causas de muerte materna, por lo menos en nuestro país, y son responsables de un montón de complicaciones, parto prematuro, retraso mental, infecciones oculares, y una serie de problemas asociados a la frecuencia de enfermedad y muerte en pacientes de unidades neonatales, digamos. ¿Okay? Aquí hay un trabajo que les pongo también. Y fíjense que lo interesante que, resultado, miren, se diagnosticaron 21 bacteremias comunitarias. ¿Ah? Y después dice que el estudio nos ha permitido conocer mejor las bacteremias producidas por enterobacterias en una UCIN de nuestro hospital desde el punto de vista epidemiológico y clonal. Por lo tanto, el estudio de esto tiene que ver con epidemiología, tiene que ver con genética, tiene que ver con los cuidados de enfermería que hay que aplicarle a este tipo de pacientes. Hay que, seguramente los van a ir aprendiendo mejor en los ramos que vienen, tanto en preclínicos como en clínicos propiamente tal. Ahora estas bacterias entéricas, que el nombre general que se les da a esta familia Enterobacteriaceae, tiene varias características. Primero, son bacillus gram negativos, no esporulados, son inmóviles o móviles con flagelación peritríca, como la E. coli, por ejemplo. Son aerobios facultativos, oxidasa negativo, catalasa positivo, y lo otro es que fermentan azúcares, pues les gustan mucho los... Entonces son algunas características generales que vamos a ver en todo este grupo. Oh, y aquí apareció de nuevo otro huevito de Pascua. Pregunta de prueba. Dice, con respecto a las bacterias entéricas, es incorrecto afirmar que aquí tienen que indicar la alternativa que no corresponde. Bueno, ya vimos que son bacilos negativos que no presentan esporulación. Por lo tanto, esa no es cierto, no es la. Después dice, corresponden a bacterias capaces de fermentar azúcares, corresponden a bacterias aerobias facultativas, son bacterias catalasa negativo y oxidasa positivo, son bacterias inmóviles o móviles con flagelación peritríca. Ya, cuéntenme, ¿qué van a responder si aparece esta pregunta en la solemne? La D, me dice la Daniela. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo, no? Veamos qué pasa, Daniela, mira. Oh, ahí está, correcto, tiene un puntito la Daniela en la prueba solemne. Muy bien. ¿Por qué? Porque exactamente al revés, pues miren, acá está, son oxidasa negativo y catalasa positivo, es decir, que forman burbujitas, pero son oxidasas negativo. Y la enzima oxidasa es una enzima que participa en la cadena respiratoria de la bacteria, típico de este grupo. Eso. ¿Preguntas? Quedó clara la pregunta y quedó clara la respuesta, ¿cierto?
Ya, ahí tienen entonces una prueba una pregunta de solemne. Ya, dentro de este grupo, uno de los géneros que más nos interesa es Escherichia, obviamente, que tiene los mismos características generales que ya nombré, son bacilo gram negativo, no esporulados, fermentadores, móviles, eh, pero son agentes etiológicos de infecciones en el tracto urinario, como vimos en el paper, septicemia, meningitis neonatal, gastroenteritis en personas de todas las edades, y también de una serie de infecciones endógenas. ¿Ah? ¿Y cuál es el problema? Que contaminan alimentos. Miren, aquí tengo un rico trocito de carne ahí contaminado con bacterias que eventualmente puede tener toxinas también. De hecho, dentro de este grupo de la E. coli está la enterohemorrágica, EHEC, está la enteroinvasiva, EIEC, la enterotoxigénica, el ETEC. Ojo que no se aprendan esto de memoria, mira, esto es por el nombre en inglés. EHEC significa, S final significa Escherichia coli, y EH por enterohemorrágica. Esta otra es E. coli enteroinvasiva y esta otra es E. coli enterotoxigénica. ¿No? De hecho, dentro de la enterohemorrágica, la más conocida es la cepa O157H7, que se nos nombró el profe Wiss en una clase, que es el principal serotipo. Estos son los grupos, son los anticuerpos que permiten reconocerlo, o son las variantes antigénicas que tiene esta bacteria. También está la EPEC, que es la Escherichia coli enteropatogénica, y la EAS, que es la E. coli enteroadherente, miren. Y ahí aparecen unas bacterias que están interactuando ahí con los epitelios, miren. ¿Ok? Y aquí está, dentro de la E. coli enterohemorrágica, una de las cepas más estudiadas es la E. coli O157H7, que causa colitis hemorrágica y síndrome hemolítico urémico. Ese síndrome hemolítico urémico es un cuadro clínico gravísimo que cuando se llega a dar genera alteración de el riñón. Miren, aquí está el tema, miren. La bacteria puede habitar en el intestino de los vacunos sin enfermarlos, pero ojo, ojo que puede llegar a la carne, a la carne que nosotros comemos. Muere con calor y genera síntomas, con diarrea con sangre. Estas no son las típicas diarreas que tiene uno, son diarreas sanguinolentas, anemia, dificultad para orinar y falla en sistema renal y respiratorio. Esto es súper grave. La bacteria penetra, por ejemplo, las toxinas, o la bacteria directamente puede penetrar al sistema digestivo. Las toxinas pasan al sistema digestivo, de ahí al sanguíneo. Posteriormente se generan depósitos en los riñones, provocados por la destrucción de glóbulos rojos, plaquetas, y toda la función renal se ve seriamente dañada. Y ustedes comprenderán que una persona con una infección bacteriana que le está afectando los riñones es una persona en riesgo vital, ¿no? Ese es el principal problema acá. Entonces, ¿cómo se llama este síndrome? El CHU, por su sigla, síndrome hemolítico urémico. ¿Quién la produce? La Escherichia coli enterohemorrágica. Y es súper grave en niños hasta 5 años de edad y obviamente en mujeres embarazadas, ¿cierto? Entonces, fíjense que la prensa también está interesada en esta E. coli. Miren, esto es una noticia que tomé. Dice que Bachelet insiste en que no hay evidencia sobre bacterias CHU. ¿Por qué se produjo esto, profesor? Bueno, en aquella época había una polémica generada por un cierre de un local de la cadena McDonald's y la secretaria de Estado, en ese entonces Michelle Bachelet era ministra, dice, enfatizó que los estudios realizados no se encontró evidencia científica que compruebe que la bacteria detectada provoque el CHU. Miren, ahí está nuestro amigo el CHU de nuevo. ¿Qué es lo interesante de esta noticia? Primero que, bueno, pone en evidencia que la Escherichia coli es un problema que puede afectar en cualquier momento. Lo otro es que tiene un trasfondo político, porque aquí la ministra salió, digamos, a ponerle a prestarle ropa al Instituto de Salud Pública, porque el ISP había detectado que se habían encontrado hamburguesas, o sea, otra institución había detectado que se habían ingresado hamburguesas. El ISP lo analizó y dijo, no, pero esta Escherichia coli de esta hamburguesa, de este centro de comida rápido, no son las que provocan CHU, pero sí pertenecen a una versión de la Escherichia coli. Interesante. Aparece todo lo que hemos visto en esta noticia. ¿Ah?
Entonces, al respecto, la secretaria de Estado enfatizaba que en ese momento no se encontró evidencia científica que compruebe que la bacteria detectada provoque el síndrome mencionado, dice ella. Entonces, esto es súper interesante porque esta Escherichia coli están hasta influyendo incluso hasta en el mundo de la política, porque cuando aparecen estos cuadros son un problema sanitario grave. Pues sale hasta la ministra de Salud de aquella época haciendo un alcance respecto a esto. Ahora, vamos a ver que las cepas que producen chu pueden ser varias. Incluso hay alguna chiga del género Shigella que también puede producir chu. Ojo con eso. Entonces, empecemos a verla, mira. La enteroinvasiva, por ejemplo, que se la muestro acá en la izquierda en un monito, se contagia por alimentos contaminados. La bacteria, mira, se adhiere, invade y destruye células epiteliales. Ese es el problema. Estas que están acá, miren, son las microvellosidades intestinales. Y la bacteria se une a las microvellosidades y las destruye. Po. Y ustedes comprenderán que un paciente sin microvellosidades, porque ¿qué es lo que hacen las microvellosidades intestinales? Aumentan superficie de absorción de agua, ¿cierto? Y de electrolitos. Si no hay microvellosidades porque una bacteria la destruyó, el agua pasó como cohete. ¿Y cómo sale? En forma de diarrea. Por eso que es una diarrea muy acuosa. Y si la bacteria destruye el tejido interno, junto con la inflamación que genera, va a generar disentería, algún tipo de diarrea sanguinolenta. ¿Qué es lo interesante de esta cepa? Miren, que la enterotoxina está codificada en un plasmidio, es decir, en un elemento extracromosómico que las bacterias se pueden pasar por conjugación. Y ahí hago el alcance. ¿Por qué? Porque una bacteria comensal que vive en nuestra microbiota puede, por conjugación, recibir un plásmido que le permite codificar una enterotoxina y se vuelve inmediatamente patogénica. Se dan cuenta que no es trivial acusar a una pobre Escherichia coli ahí de ser patogénica. ¿Por qué? Porque la mayoría no lo son, pero a veces, por intercambio genético entre ellas o con otras especies incluso, puede llegar a conseguir algún gen que represente un factor de virulencia, en este caso, una enterotoxina que está codificada en un plasmidio. ¿Y quién es esa? La E. coli enteroinvasiva. Existe otra, que es nuestra amiga que ya vimos, ahí la más importante es la O157H7, que es la más estudiada, ojo. Se contagia también por alimentos contaminados y causa diarrea leve hasta eventualmente colitis hemorrágica. Pero aquí tiene 8 toxinas que se llaman BT1 y BT2, que son parecidas a la toxina chica. ¿Ah? La toxina chica porque es de Shigella, digamos, se parecen. Y esa es la que puede producir chu por daño renal posterior a la colitis. ¿Okay? Después vamos a ver que otro género, la Shigella, también puede producir chu. Entonces aquí pueden ver a la bacteria que interactúa con una proteína de membrana y mira, le inyecta a la célula una toxina que la mata y más encima desorganiza los microtúbulos que forman las microvellosidades intestinales. Entonces es una cuestión grave porque produce inflamación con una toxina, pero también destruye microvellosidades. Entonces tienen el mismo efecto que la anterior. Disminuye superficie de absorción, disminuye la retención de líquido y de electrolitos. ¿Eh? Esta otra es la enterotoxigénica. Esta también se contagia por alimentos o aguas contaminadas. Esta es la típica diarrea del viajero, miren, que puede producir hemorragias también. ¿No? ¿Y qué es lo que tiene aquí la bacteria, profesor? Bueno, aquí la bacteria tiene factores de colonización. ¿Y qué son estos factores de colonización, profesor? Bueno, básicamente son la fibria y el pili que ya estudiamos, pues sí, eso es, miren. Entonces el CFA, que es el factor de colonización, imagínense, fibria o pili que le permiten adherirse a las microvellosidades. Y adicionalmente afectan una guanilato ciclasa, en este caso, que es una proteína de membrana en el enterocito, y le permite introducir, le inyecta en buenas cuentas toxinas a la célula. ¿Ah? ¿Qué tipo de toxinas, profesor? Bueno, ahí está la ST1, que son termoestables y están codificadas en un transposón, ¿no? Que son estos famosos genes saltarines que describió la Bárbara McClinton. Pero también hay otras toxinas termolábiles. Ahí están la ST1, ST2, la LT1 y la LT2, que es más rara en humanos, pero que sí se ha encontrado en otros tipos de mamíferos, digamos. Por lo tanto, esto es una cuestión interesantísima estudiarlo.
y está dentro también del grupo de la E. coli y es la enterotoxigénica. Esta otra que está acá es la E. coli enteropatogénica que les nombré. La mayoría de estas todas se contagian por alimentos y aguas contaminadas. Aquí la bacteria se adhiere al epitelio, destruye las microvellosidades, pero forma una microcolonia, mira, porque tiene unos factores de adherencia. Los BFP son factores de adherencia que forman biofilm, microcolonia, mira. Ahora, aquí los factores de virulencia están codificados en una isla de patogenicidad en el cromosoma bacteriano, pero también pueden estar en un plásmido. Y la diarrea perdón, se genera normalmente en niños por la reducción de la absorción que ya vimos. Y otra cepa es la enteroagregativa, y aquí la cuestión se pone compleja, porque la enteroagregativa, mira, son cepas que forman biofilm sobre las microvellosidades. Y aquí llamo la atención sobre ese tema. Las bacterias se agrupan, ya no forman microcolonias como arriba, sino que forman verdaderos biofilm que son súper difíciles de sacar. Y al formar biofilm, algunas de las bacterias del biofilm inyectan un montón de enterotoxina a las células epiteliales y las matan, pues, y producen inflamación, producen heridas internas en el intestino que se asocian a la diarrea sanguinolenta también. Posee varias enterotoxinas que se muestran acá y citotoxinas. Y la diarrea se produce generalmente en niños y es súper persistente. Normalmente uno de nosotros puede tener una diarrea que no le va a durar más de 2 o 3 días, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes una diarrea? Vas al médico, te hacen qué sé yo, el urocultivo, y después tienes que ir y, bueno, y a veces paralelamente, sin esperar el resultado, ya saben que es una bacteria, y te van a dar un antibiótico. Y con eso se te va a pasar en 2 o 3 días más, pues. Pero aquí estamos hablando de diarreas que pueden durar semanas completas y hasta meses. Pero profesor, ¿y cómo los niños resisten eso? Bueno, ahí está el problema, que no lo resisten, pues muchos se mueren nomás. Ustedes son una generación privilegiada en muchos sentidos, tienen acceso a un sistema de salud que con todo lo malo que lo desigual y todo lo que ustedes quieran, ha evolucionado mucho. En Chile, en los años 30, 40, incluso después, 50 y 60, en Chile la principal causa de muerte en niños eran las diarreas. Yo hubo un profesor de la Universidad de Chile que fundó el INTA, que es el Instituto Nacional de la Nutrición, en la Universidad de Chile, y que se llamaba Monkeberg. Y el doctor Monkeberg, era médico de formación, dedicó su vida a hacer formulaciones que le permitieran a los niños recuperar el equilibrio electrolítico y a introducir algunos medicamentos dentro de estas formulaciones que le permitieran a los niños sobrevivir. El resultado fue que en menos de 10 años se logró erradicar absolutamente. Hoy día no mueren muy pocos niños. Hay otras enfermedades que afectan a los niños, pero la diarrea no es el tema, ¿se fijan? Y aquí el tema, básicamente, con esta cepa, es que al formar biofilm, miren, eh, que esto es una representación gráfica nomás, pero aquí tienen que imaginarse miles de millones de bacterias haciendo el biofilm. Pero ¿cuál es el problema? Que los fármacos atacan a las bacterias que están en la superficie nomás, pero las que están en el fondo, en lo profundo del biofilm, siguen protegiéndose en el biofilm y que siguen creciendo. Por lo tanto, tú le haces un tratamiento típico farmacológico y ahí sigue el biofilm. Por eso que al niño no se le pasa, esto es recurrente, cada cierto tiempo aparece Entonces, sacarse una de estas cepas de encima es súper complejo porque, claro, al formar biofilm está constantemente generando recurrencias de la enfermedad. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Ya, ¿qué me preguntan ahí? ¿Quién se revoluciona? Me refería a la Escherichia coli que recibe el plásmido. Pero claro que sí, pues, claro que sí. La Escherichia coli se hace patogénica cuando recibe el plásmido de otra cepa. Claramente que sí, de todas maneras. Ahora, claro, el tema, Javier, es justamente eso, que cuando estás constantemente teniendo que darle antibióticos a un paciente que tiene una de este tipo de bacterias que generan biofilm, la posibilidad de que aparezca resistencia a antibióticos es mucho mayor.
Y eso lo vamos a entender más en la clase genética bacteriana, porque ahí vamos a ver cómo las bacterias intercambian plasmidios, tramposones, hacen conjugaciones, incluso algunos virus pueden llevar genes bacterianos de resistencia a antibióticos de una bacteria a otra, incluso entre especies distintas. Entonces, esta es una cuestión súper compleja que tiene que ver con ecología microbiana al final del día. Y con una disfunción del biofil y de las funciones del hospedante que hacen que aparezcan estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquí está la DAEC, que no la nombré antes, que es la E. coli adherente, que, como indica su nombre, adherente, y es capaz de echar a andar una serie de activación de segundos mensajeros a través de MAP quinasa, que activan a su vez producción de interleuquina o citoquina, que llaman a los polimorfonucleados, estos son los macrófagos. El problema es que el polimorfonucleado, en su intento de ir y comerse la bacteria que está aquí afuera, va a hacer transmigración entre medio de las células, mira. ¿Y qué va a hacer? Va a destruir las tight junction. Y eso puede generar sangramiento por un lado. Y por otro lado, va a generar desestabilización del tejido. Y mira lo que hace esta bacteria. Hace que se alarguen los microvellosidades y pierdan su función. Por lo tanto, pierden electrolito y agua. Y generan daño celular, inflamación, una cuestión complicadísima desde el punto de vista molecular que recién estamos entendiéndolo. Pero lo importante para nosotros es entender, digamos, que hay distintas cepas, que tienen distintos mecanismos, distintas características, y que pese a ser de la misma género, que Escherichia, pueden generar cuadros comunes a través de vías alternas. Me refiero a cuadros clínicos, en este caso la diarrea, que es lo fundamental, digamos. También, aquí tenemos la EPEC y la STC, que es mira, la Escherichia coli chiga toxigénica, mira. ¿Y por qué se llama así, profesor? Bueno, porque tiene un gen, digamos, de otra bacteria, que es la chiga, que es muy parecido a la toxina chiga, que es del género Shigella, que es otra enterobacteria, pero que se ha encontrado que como estas bacterias conviven en el mismo ambiente, a veces se traspasan material genético y puede haber una E. coli que aparezca sintetizando, digamos, una toxina de otro género, como la toxina chiga, que es de Shigella. Y ahí está el problema, porque miren, la E. coli chiga toxigénica también puede producir chupo. ¿Se fijan o no? Entonces ahí complementamos ahí la información que dimos antes. Entonces esto es un panorama complejo que nosotros vamos a tratar de irlo desentrañando un poco. A propósito, les dejo ahí abajo un resumen que encontré, un paper en castellano, donde se aparecen todas estas cepas, para que le echen un vistacito. Ahora, las cepas de coli se clasifican principalmente serológicamente, empleando antígenos específicos. Por ejemplo, el antígeno O son los que provienen de la pared celular, peptidoglicano, ¿cierto? Y externa, en este caso porque son gram negativas, ¿se acuerdan? Pero también está el antígeno H, que está derivado del flagelo, o el antígeno K, que está derivado de la cápsula de polisacárido que generan algunas de estas cepas. Entonces aquí tenemos otro huevito de Pascua, ya al colmo, muchos huevitos de Pascua en esta clase. Ya, dice, la mayoría de las cepas de coli se clasifican serológicamente utilizando antígenos específicos. Por ejemplo, en la cepa enterohemorrágica, causante de CHU, nombrada O157H, las letras O y H hacen referencia respectivamente a antígenos A, derivados de pared celular y flagelo, específicos de polisacárido capsular y flagelo bacteriano, asociado a un polisacárido de la cápsula y a la pared celular, D, presente en el espacio periplásmico, y una proteína flagelar, o E, asociado a la membrana citoplasmática. Ya, ahí tienen su pregunta. Y todos dicen que la A, ninguno dice otra. Perfecto. Veamos cuál es, ¿ah? Perfecto, era la A. ¿Por qué? Porque derivado de la pared celular, el O157, ¿cierto? Y el flagelo bacteriano, el H7. Pucha que estamos bien. Ojalá que los solemnes sigan así, pues, esa es la idea. Ya, ¿cómo se diagnostica, profesor, esta bacteria? Bueno, primero por signos y síntomas clínicos. Pues. ¿De cuándo que tiene usted esta diarrea? ¿Qué tipo de problemas tiene? ¿Tiene fiebre? ¿Cada cuánto tiempo va al baño? Y usted le hace ahí toda la anamnesia a su paciente.
Pero ¿qué es lo más importante? Que tiene que hacer el aislamiento y crecimiento de los microorganismos. ¿Cómo es el tratamiento, profesor? Bueno, obviamente hay que mantener condiciones higiénicas, comer alimentos bien cocidos en periodos de riesgo y hacer tratamiento una antibioterapia. ¿Con qué? Con antibióticos, pues si es lo único que va a matar esta bacteria. Y para eso hace usted un antibiograma, que es que toma la bacteria, la cultiva en una placa, le pone papelitos filtro, miren, estériles, y le agrega con la micropipeta unos microlitros ahí de, entonces, por ejemplo, esa que está ahí, ese antibiótico no te sirve, mira, porque tiene muy poco halo de inhibición, pues prácticamente ese antibiótico no inhibe a la bacteria, pero te sirven varios de los otros. Puedes tomar este y este, digamos. ¿Eh? Ahora, cuando son infecciones agresivas, o obviamente uno tiene que usar una mezcla de antibióticos y darle como caja, digamos, a la bacteria para sacarla de ahí y evitar que el niño o la persona se te muera de una diarrea fulminante, digamos, si es una bacteria agresiva. Entonces ahí tienes varios que puedes elegir. El problema es que hoy en día muchas de las E. coli no generan halo. Son resistentes a todo lo que le pongas. Entonces eso es súper complicado y un problema grave hoy en día. Ya, voy a dejar hasta ahí la E. coli por ahora y quiero seguir hablando de salmonela, otra enterobacteria. Todos ustedes conocen la salmonela, la que genera la salmonelosis, pues típica del norte de Chile. Sí, dígame. Es que antes que pase el otro tema, es que quería hacerle una pregunta. Sí, Porque dígame. en la clase pasada usted habló de que las bacterias podían ayudarse entre sí para generar el patógeno. En este caso, la Escherichia coli pueden competir y en este caso la Escherichia coli, que es parte de la microbiota intestinal, ¿podría competir con otra Escherichia coli? Sí, por supuesto que sí. De hecho, se conocen algunas E. coli que son capaces de generar algunos colicinas, que son antibióticos naturales, que aparentemente algunas cepas usan para matar a otras cepas. Sí, claramente. Mira, en el mundo microbiano se observa lo mismo que en el mundo macro, ¿ah? En términos de que hay algunas relaciones que son negativas, ¿ah? Que las bacterias compiten. Ahora, en el caso de las enfermedades propiamente tal, lo que desde la microbiología normalmente vemos que las bacterias se asocian en biofila, incluso distintas especies. Por lo tanto, tu pregunta es súper interesante porque me permite inferir de que lo que yo veo desde el área de la microbiología es que más que competencia, las bacterias cada vez que pueden cooperan entre ellas para formar biofil multiespecies con distintas cepas que intercambian material genético, transposones, intercambian información en buenas cuentas, se enseñan unas a otras cómo bypassear los sistemas inmunológicos, etcétera. Es una cuestión apasionante, pero esa es más o menos la respuesta, digamos. Puedes ver de ambas tipos de relaciones, tanto de competencia como de colaboración. ¿Ok? Ya, entonces, ojo que este tema lo vamos a seguir viendo en ecología microbiana. De nada, un placer poder responder sus dudas. Miren, la salmonela genera bacteremias también. Se han descrito más de 2000 serotipos O diferentes, es decir, 2000 cepas distintas de la salmonela. Y la salmonela normalmente entra al organismo por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria. Y adivinen qué es lo que hace. Llega al intestino, pues, es súper parecido a la coli. ¿Y qué es lo que hace? Se une, destruye microvellosidades. Esto también genera diarrea. Pero aparte de eso, mira, una de las cosas que puede producir es que afecta a los músculos, mira, porque viaja en la sangre, puede afectar el vaso, puede afectar el hígado incluso. Entonces se pone complejísimo. Estos son también bacilo gram negativo, parecido a la coli. Pueden ser patógenas y causar, mira, gastroenteritis, fiebre tifoidea, si es el tema de la salmonela tifi por lo menos. Entonces, en la primera semana hay fiebre, cefalea, pero en la segunda semana continúa la fiebre, hay obnubilación, rociola tifoidea, estreñimiento en adultos y diarrea en niños. Y después, la tercera semana, pueden haber complicaciones. Por ejemplo, puede haber una perforación hemorrágica del intestino, pueden haber problemas neurológicos y multisistémicos. ¿Cómo cuáles, profesor? Los que te puedas imaginar. Cardiovasculares, gastrointestinales,
neurológico. ¿Y por qué, profesor? Bueno, porque la bacteria ya se diseminó por todas partes, pues, ¿no? Pueden haber problemas musculares, acuérdate, problemas en el hígado. Y hay un porcentaje pequeño que son crónicos, ¿ok? Es decir, que pueden hacer biofilm de salmonela, pero por alguna razón su sistema inmunológico equilibra el biofilm de la salmonela a ser portadores de la bacteria patógena y del biofilm respectivo no generan la enfermedad. Son peligrosos estas personas. Ahora bien, miren, el recorrido es el que ustedes ya conocen, por los huevos, la carne de ave, los perros, los animales domésticos. Ahí está la bacteria que penetra entonces, es cierto. Obviamente que en infantes y desnutridos puede dañar mucho. Miren, ahí está lo que les decía, sistémico, meninge, oídos, pulmones, riñones, válvulas del corazón, miren. Huesos y articulaciones se pueden ver afectados. O sea, esto puede llegar a ser súper, súper complejo si no se trata a tiempo. ¿Por qué se llama salmonela y no viene del salmón? Buena pregunta. Salmonela. Sí, lo que pasa es que tengo entendido que no viene del salmón, pero el nombre se lo da el microbiólogo que la describe, digamos. Buena pregunta, vamos a investigar, Javiera. Me gustó tu pregunta, ¿por qué se llama salmonela? Por ejemplo, yo sé que Escherichia se debe al descubridor, porque era un señor de apellido Escherichia, pero no sé. Claro, de hecho el salmón no tiene salmonela, no lo sé. Buena pregunta, me pillaste, Javiera, eso no lo sé. Lo que sí te puedo contar es que recurrentemente en Chile ocurren casos de salmonella tifi que generan tifus o fiebre tifoidea. ¿Y cómo evitar eso, profesor? Bueno, hay que tomar medidas preventivas. Yo siempre lo que les recomiendo en esta clase a los alumnos es trate de tener una tablita para las carnes y otra tablita para preparar la ensalada. Porque la carne, claro, la va a cocinar, entonces si hay bacterias se van a morir ahí. O la va a tirar encima del asador ahí en el fuego. Pero, ¿qué pasa si la misma tabla, la carne contaminó y en esa misma tabla presenta, hace la ensaladita? Las lechuguitas les van a ir con la salmonela fresquita, digamos, y se las va a tragar enteritas y va a tener problemas al estómago. Entonces, ojo con ese tema. Traten de tener al menos 2 tablitas. Perfecto. Ahí estamos, miren. Gracias por tu... Mira, qué buena. Daniel Elmer Salmon. De ahí viene la salmonela. Mira, es lo mismo que la Escherichia. Pues. Si la Escherichia se llama así por el investigador. Perfecto. Veterinario estadounidense que la aisló y la caracterizó. Gracias, Yerko. Gran aporte, Yerko. Gran aporte. Bien. La obnubilación es cuando tú te sientes desorientado. Pues. O estás obnubilado, te cuesta ver, te cuesta reaccionar a las cosas, estás como atontado. Eso es la obnubilación, digamos. Porque acuérdate que esto te empezó a afectar el sistema nervioso. Tus bacterias están en todas partes. Te sientes con fiebre, con dolor de estómago muchas veces. Entonces la obnubilación es característica, digamos, de este tipo de cuadro. Buena pregunta también. Ya. El género Salmonella se diagnostica por signos y síntomas clínicos, obviamente, pero principalmente haciendo el aislamiento de las bacterias desde las heces del paciente. Acuérdate que este paciente tiene una diarrea súper complicada. Obnubilada es como quedaste después que Yerko dio la información. ¿Quién quedó obnubilada con el Yerko? Bueno, yo no me voy a meter en eso a esta altura, eso lo verán ustedes ahí internamente, ¿ya? Ya, chiquillos, miren, esta historia es muy buena la que les voy a comentar ahora, miren. ¿Se acuerdan que les hablé que habían algunos asintomáticos? Ya, fíjense que esta señora que está acá, miren, se llama Mary Malone y llegó a ser conocida como María Tifoidea, miren. ¿Por qué? Porque ella era una inmigrante irlandesa, pero que estuvo en Inglaterra, en Nueva York, y el problema es que era cocinera, y cada vez que llegaba a trabajar a un lugar en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, donde andaba trabajando ella, la gente le daba fiebre tifoidea. Y lamentablemente el problema es que ella era una
asintomática, po, que tenía la bacteria, pero no presentaba la enfermedad, pero sí causaba brotes. De hecho, se cuentan en todos sus trabajos 53 infectados, 3 muertos. ¿Cómo se ven con la Mary Malone? ¿Ah? Trabajando en su casa así. Ya, Mary, sirva nomás. ¿Tiene listo el pancito amasado? Tráigame la ensaladita. Lleno con salmonela, cuando la Mary no se lavó bien las manitos. Claro, si ese es el problema. Po. Entonces, que los tratamientos acá son con antibióticos. Las infecciones más comunes son por Salmonella typhus, Salmonella paratyphi, ahí se usa ciprofloxacina, cloranfenicol, más o menos. Hay que comer alimentos bien cocinados, obviamente. ¿Ah? Esa era la historia entonces de la Mary Malone. ¿Qué les parece? Los signos y síntomas son los mismos que ya dijimos: obnubilación, esplenomegalia, son los que aparecen antes, Darling. Revisémoslo, si están acá, mira. Aquí está, mira. Primera semana, cefalea, malestar, lengua saburral, dolor abdominal, esplenomegalia. Todo lo que diga megalia, chicos, es que creció más de la cuenta. Espleno tiene que ver con el vaso, porque el vaso le crece. Miren, este pobre estaba más flaquito que yo, miren. Y miren cómo después le empezó a crecer todo el abdomen, porque claro, se le inflamó el vaso, se le inflamó el hígado a lo mejor, y anda a saber qué otras más cuestiones tiene. ¿No? Entonces ahí están los signos y síntomas. O sea, si el paciente llega con esto, usted puede decir, tiene salmonela tifoidea o fiebre tifoidea, ¿ok? Responde eso su pregunta, ¿cierto? Ya, fíjense que el problema con la Mary Malone es el mismo problema que tenemos hoy en día. Pues miren, la BBC publicó hace un tiempo atrás, miren, dice María tifoidea. Coronavirus, María tifoidea, la mujer que dejó un rastro de escándalo y muerte a sus espaldas y fue la primera paciente asintomática de la historia. La primera paciente asintomática de la historia. De hecho, hicieron una película de ella. La pandemia COVID-19 causada por el nuevo coronavirus tiene en los pacientes asintomáticos uno de sus protagonistas. Claro, pues ¿quiénes son los que están generando el problema? ¿Quiénes son los que andan en Zapallar? ¿Ah? ¿Quiénes son los que andan haciendo fiestas clandestinas? Los asintomáticos, pues eso no les pasó nada, pero andan ahí repartiendo el virus por todos lados. Entonces, ojo que a Mary Malone, cuando se descubrió que era asintomática y era el primer caso de paciente asintomática de esta enfermedad, la detuvieron, el Scotland Yard y el FBI, que hicieron un trabajo conjunto, y la pusieron a disposición de un tribunal. Y con todos los antecedentes, el juez dijo, a ver, usted, Mary Malone, es un problema público, de salud pública, por lo tanto, la dejaron como 3 años en cuarentena, imposibilitada de andar trabajando. Obvio, si no podéis tener una cocinera que queda asintomática para ti, o sea, eso es un problema grave. Ya, pasa, se los quise contar porque tiene relación con lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día el problema son en gran medida los asintomáticos. Ya, paso entonces a otro género. Miren, le hablé de Shigella, ¿se acuerdan? La toxina Shiga, ahí está, pues miren, produce la Shigella dysenteriae, produce disentería. Ya, pues ahora pregúntenme, ¿por qué se llama Shigella? Te apuesto que hay un señor Chiga por ahí metido. No sé, yo la verdad es que no me preocupaba mucho de ver dónde vienen los nombres, pero búsquenlo, igual que Yerko, ahí pueden encontrar la respuesta. Produce toxinas tipo AB5, que son un tipo especial de toxina, y miren lo que hacen. Igual que todas las enterobacterias, se unen a través de un mucus a las microvellosidades, las destruye, penetra las células, genera inflamación y genera apoptosis en macrófagos. Mira, ahí está la Shigella, reconoció una célula M dentro de las placas de Peyer ahí en el intestino, y mira, generó lisis del fago lisosoma y apoptosis del macrófago, mata a los macrófagos. Y después, por abajo de la plaga, de la lámina basal, empieza a infectar a la célula y pasa de una célula a otra. ¿Qué les parece? Esto es terrible. Miren, acá les pongo algunos de los fármacos utilizados para el tratamiento de esta Shigella. ¿Y cuál es el problema, profesor? ¿Por qué eso es relevante? Por los costos elevados que tiene esto, pues, chiquillos. Acitromicina, con el número de dosis, ya sea por vía oral o intravenosa, es de costos elevadísimos.
ustedes comprenderán que hay muchos países que no tienen un sistema de salud que permita dar cuenta, digamos, hay millones de personas en África que no tienen acceso. Y aquí hay dos problemas, ¿no? Primero, no tienen acceso a agua potable. Segundo, no tienen acceso a sistemas de salud y hospitales cercanos. Los hospitales más cercanos están a muchísimo distancia. Entonces, te agarras una de estas bacterias contaminadas con el partido de animales, qué sé yo, o presente en afluentes naturales, y eso significa problemas graves de salud, pues mucha gente muere de eso hoy en día en muchos países. Ya, paremos la stop bacteria. ¿Cómo se diagnostica? Lo mismo que dijimos antes, se realiza por signos y síntomas clínicos, entiéndase, ver los síntomas del paciente, la anamnesis, aislamiento de las bacterias, y hay un montón de, hoy en día, de placas de medios de cultivo específicos que permiten detectar la Shigella, digamos. Se hace el antibiograma para ver cuál es el fármaco que hay que usar. Y se toman una serie de medidas de control para evitar diseminación, se comen alimentos bien cocidos, etc. ¿Ok? Eso es más o menos la historia con la Shigella, que también produce la toxina Shiga, y algunas cepas pueden producir Shu, igual que la E. coli enterohemorrágica. Ojo con ese tema, que se le escapó ahí a la ministra en su momento. Ya, paso a otro género que a mí también me gusta mucho. Yersinia. Les presento a Yersinia pestis. Me imagino que ya saben a qué me refiero. Produce la peste bubónica, la peste negra y tiene diarreas acuosas y agudas. Les presento a Yersinia pestis con su cápsula. Ahí está la cápsula que se puede ver claramente. Esta variante, al producir en una cápsula, evade el sistema inmunológico. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué es lo interesante de esta parte? Que la Yersinia pestis ha producido la muerte de más personas en el mundo a través de la peste bubónica, la peste negra. Ojo que cuando hablamos de peste bubónica y peste negra hablamos de un mismo cuadro clínico, o mejor dicho, un mismo agente etiológico con distintas características clínicas. ¿Y por qué se produce eso, profesor? Bueno, porque antiguamente en las rutas de las invasiones mongolas y entre Asia y Europa, se generaron caminos, y en esos caminos fueron las rutas de la seda y el comercio. Y cuando viajaron las sedas desde el oriente a Europa, viajaron también las ratas. Las ratas venían con pulgas. Las pulgas de sus glándulas salivales tenían Yersinia pestis. Picaron a las personas no conocían a la bacteria, se enfermaron, generaron una de las mayores pestes que ha visto la humanidad. De hecho, alcanzó su punto máximo a finales de la Edad Media, entre 1347 a 1353. Ahí sí que duraban harto las pandemias, ¿no? Estamos preocupados, imagínense, años de pandemia. Les dejo una nota acá donde resumen la parte de la historia de la peste bubónica. Miren, es la misma bacteria, solo que en este paciente generó bubones. ¿Y qué son los bubones, profesor? Son los ganglios que se inflamaron, pues chiquillos. Miren, ahí están los ganglios del cuello de este paciente actual. Pero también se llama peste negra porque hay otras variantes que atacan, digamos, las extremidades y hacen que los dedos se pongan negros, por eso se llama peste negra. Y de hecho hay otra variante que es pulmonar y que genera tos. Y ahí el problema es más terrible porque imagínense un paciente tosiendo bacterias todo el rato. Claro, va a generar una amplificación, por eso que fue tan infectiva la peste bubónica y afectó a tantas personas. ¿Y cómo hace esa bacteria, profesor? Bueno, lo mismo, mira, que otra enterobacteria. Llega la bacteria, afecta las células M, las placas de Peyer, y mira lo que hace apoptosis del macrófago. Induce al macrófago que se suicide. Y luego se libera y por abajo de la lámina, digamos, basal empieza a infectar las células. Y las mata también, pues produce inflamación. Por lo tanto, las personas se mueren de diarrea fulminante o por infecciones sistémicas producidas por la bacteria. Ojo que esto estamos hablando del año 1300 y algo, ¿cierto? La Edad Media. No existían antibióticos. Hoy en día sabemos que esto es gram negativa, se pueden tratar con streptomicina, por ejemplo. Bueno, en ese tiempo no existía, no había ni proyectos de los antibióticos, eso se descubrieron mucho después. Entonces, el género Yersinia, digamos, bueno, ahí miren el nombre,
Yersinia viene del microbiólogo suizo Alexandre Yersin, pues, de ahí viene Yersinia, miren, que descubrió este bacilo. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, signo y síntoma. Se aísla la bacteria de las heces, se crece bien a 4 grados Celsius para mejorar la selección y se trata con streptomicina, miren, como les contaba. ¿Ok? Ojo que esta es una bacteria que generó una de las mayores pandemias y muertes en el mundo durante varios años, afectó, y de hecho fue recurrente durante la historia de la humanidad. En Hamburgo, Colonia y Bremen, que son algunas ciudades europeas por nombrarlo, desapareció el 50% de la población. De hecho, se sabe que algunos poblados desaparecieron completamente, se murieron todos los habitantes. Hay algunos que fueron menos afectados, digamos, pero hay otros que definitivamente desaparecieron. ¿Ah? De hecho, en poblaciones grandes de Alemania, por ejemplo, en ciudades grandes, desaparecieron el 50% de los individuos. O sea, para que tuvieran una idea más o menos de la intensidad del problema, es como si ahora en Santiago, ¿cuántos somos? Somos 8 millones de habitantes. Bueno, para tener una proporción, tendríamos que ver morir a 4 millones de santiaguinos solo para que se pareciera un poco nomás a la peste bubónica el problema. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy en día no es ni con mucho menos una de las pandemias más grandes que ha visto la humanidad hasta ahora, porque ojo que están saliendo algunas cepas agresivas que que recién se están estudiando, ¿vale? Entonces tengan eso en mente también, por favor. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante también es que hoy en día siguen las muertes por peste negra en humanos. Pues miren, hace el año 2004, bueno, se conocían casos, pero el año 2004, miren, aparecieron muertes. ¿Y dónde es eso, profesor? En Estados Unidos, pues, uno de los países más poderosos con el mejor sistema de salud pública del mundo. Y mira, en 2006 siguió, 2012 desapareció, pero volvieron el 2014 y el 2015. Entonces, esta bacteria fue introducida en Estados Unidos por barcos que llegaron de Europa infectados con ratas, pues ese fue según un historiador de la época, digamos. ¿Qué es lo interesante? Que la BBC Mundo publica la peste negra, la plaga que Estados Unidos no ha podido erradicar. ¿Por qué sigue muriendo gente de peste bubónica? Bueno, porque tenemos reservorios, pues, tenemos ratas que están en lugares naturales, cada cierto tiempo se ponen en contacto con humanos y aparecen enfermos en humanos. Pues eso, por eso que la mayoría de estas enfermedades son zoonóticas, es decir, están asociadas a desequilibrios climáticos ambientales que están mediados por animales, que son los vectores de estas bacterias y virus. De hecho, alrededor de 2.000 casos en humanos son reportados anualmente a la OMS, particularmente en países africanos, por lo que ya les contaba anteriormente. Y en Chile, profesor, bueno, hay un solo paper que habla de la historia de la peste bubónica en Chile, miren. Y la peste bubónica en Chile aparentemente llegó a Iquique hacia el año 1903, pero el último caso fue reportado en 1941. De hecho, Darío Ose, un historiador, dice que esta peste llegó a nuestras costas a bordo del vapor Colombia, que procedía de San Francisco, eso es la costa este, ¿cierto?, de Estados Unidos, acá en San Francisco, California, y venía acá a Chilito. ¿Qué muestra en rojo, profesor? En rojo, adivinen qué se muestran. Los países que tienen mayor incidencia de peste bubónica o peste negra. Y miren, al lado nuestro tenemos a Perú, en donde no han logrado tampoco erradicarlo. Lo que decía Darío Ose es que se presume que las ratas subieron en el Callao y desembarcaron en Iquique y en Valparaíso, y así llegó la peste bubónica a Chile. El problema es que el Ministerio de Salud en Chile se mantiene en alerta, porque todos los años se reportan casos de peste negra en Perú. Por lo tanto, ¿en qué estamos que no se vuelve a repetir lo que pasó en el año 1904? Claro, si los barcos mercantes siguen recalando en el Callao antes de llegar a Valparaíso o a Iquique. Entonces, ojo con eso, que esto no, en ningún caso es un problema que se ha superado. Y miren, China, la India, países africanos siguen con el mismo problemita. ¿Ok?
Lo que pasa es que si aparece eso en Chile, obviamente, y se diagnostica de manera adecuada, rápidamente la persona va a ser aislada, puesta en cuarentena y va a ser tratada con antibióticos hasta que se le pase. ¿Ah? En la Edad Media no tenían ni una posibilidad de hacer eso, no tenían ni idea de epidemiología, sabían sí que tenían que someter a cuarentena. De hecho, cuarentena viene de 40, son 40 días, porque cuando llegaban a los puertos genoveses en Europa, en los cargamentos los dejaban 40 días en el puerto antes de poder desembarcar, pues, para asegurarse que ninguno de ellos desarrollara la enfermedad. ¿Ah? De ahí viene la palabra cuarentena. ¿Ok? Fíjense que un monje, al redactar la crónica de la época de la peste negra, puso escribo esto por si queda alguien de la raza de Adán para leerlo. Él estaba describiendo lo que vio en las calles durante aquellos años de peste. ¿Y qué es lo que pensaba ese monje? Ese monje pensaba que era el fin del mundo. Pues imagínense ver morir a tanta gente en las calles, tirados en las plazas públicas, de familias completas que se morían donde ni siquiera uno podía enterrar al otro, pues si se muere toda la familia junta, obviamente ni uno puede enterrar al otro, quedan ahí tirados nomás. Pues de hecho, tal fue el caos que el papa de la época, Clemente IV creo que fue, uno de los papas Clemente, lo que hizo fue que consagró algunos ríos, como el río Ródano, por ejemplo, los consagró. ¿Para qué? Para que ahí pudieran tirar los cadáveres. Entonces pasaban los ríos llenos de cadáveres porque no había quien los enterrara y porque sencillamente eran demasiados los muertos. Si ese era el problema. Entonces, ojo con ese tema. Profesor, ¿y cuáles han sido las pandemias más letales en el mundo? Bueno, nuevamente les digo, miren, muertos, más de 200 millones de muertos. Ojo, en esa época, en que no era tanta la población, sigue siendo el top one, la peste negra. Pero le siguen los cuadros de viruela, que también asolaron gran parte de América, incluso durante el siglo XIX, que mató a unas 400.000 personas solo en América, y más de 56 millones en todo el mundo. La gripe española, ¿han oído hablar de la gripe española? Ahí está, 40, 50 millones, que coinciden con el periodo entre las guerras mundiales, por ahí. La plaga de Justiniano, que, ojo, fíjense los años que esto, miren, de hecho, lo más probable es que la plaga de Justiniano haya sido una variante de la Yersinia pestis. ¿Ah? Lo que pasa es que no había ningún historiador con conocimientos clínicos como para que describiera bien la enfermedad. Lo único que sabemos es que fue una plaga tan grande que murió muchísima gente en esos años y no tenemos evidencia para decir que era la Yersinia pestis, digamos, pero lo más probable es que lo sea. Hay un debate ahí entre los microbiólogos y los historiadores. Hoy en día, VIH-Sida, desde 1981, que apareció hasta la actualidad, se ha cobrado la vida ya de 40 millones de personas. Está en el top 5. Y la tercera peste, bueno, después viene la peste antonina, también, que también se cree que podría ser una bacteria. Las grandes pestes del siglo XVII, la gripe asiática, la gripe rusa, bueno, ahí tienen un montón de epidemias que ha visto la humanidad. ¿Dónde estamos nosotros? Miren, en el número 18 está el coronavirus COVID-19, pero fíjense la fecha. Datos al 17 de marzo del 2020, es decir, hace como un año, más o menos esta fecha, pero del año pasado. ¿Dice cuánto? 7.000. Exacto, ahora estamos por lo menos en el 9. ¿Por qué? Porque miren, según datos del mapa de coronavirus en vivo, que uno puede acceder en internet, miren, si usted se va acá a deaths, que son los muertos, tenemos 2.725.000. O sea que en un año saltamos del puesto 18 al puesto 8, justo. Porque la gripe asiática mató, de hecho, ya llevamos más de casi 3 millones, por lo tanto, llevamos más que la gripe asiática. Y esto sigue creciendo, no sabemos cómo son los restos de la cepa. No sé si vamos a morir, pero hay que cuidarse. Hoy en día para eso se están desarrollando vacunas, hay fármacos que se están preparando, pero eso es para que tengan una idea, digamos, de cómo evoluciona esto. ¿Ah? Ya, quiero terminar hablando de un par de cepitas más, de un par de grupos, unos géneros. El género Vibrio, miren, todos estos son gram negativos. Aquí está Vibrio cholerae, pues chiquillo, el del cólera, que también fue una pandemia, miren. Tienen flagelación polar, oxidasa positivo, tiene varios géneros. El principal es Vibrio, obviamente que nos interesa a nosotros, y el Vibrio cholerae
que presenta flagelación polar y causante del cólera, miren. ¿Por qué es peligroso? Bueno, porque genera mucha deshidratación, po. Sí, en el fondo, todos estos son cuadros diarreicos. ¿Y ustedes se imaginan una mujer embarazada con cólera? Incluso hoy en día es que sería complicado, porque aparte de que hay que darle medicamentos para la enfermedad, se te va a deshidratar, pues, y esa deshidratación puede ser nefasta para el bebé. Ahí es donde está el problema. De hecho, todos los años se están haciendo campañas para el cólera. ¿Ah? El remedio contra el cólera está en tus manos, dice un portal. ¿Dónde esto? Ah, esto es del Perú. Esto es como del Ministerio de Salud, pero el Perú, porque ellos siguen teniendo muchas enfermedades que en Chile ya están prácticamente erradicadas o que se producen en muy baja frecuencia. ¿Ah? Son de distintas campañas, pero que apuntan a lo mismo: lavado de manos, desinfección, cuidado con los alimentos, etcétera. En Chile se hacen también, ¿ah? Pero como hay pocos casos, los mezclan, hacen un paquete ahí, un bonus track. Mezclan el cólera, hepatitis A y diarrea de distinto origen, incluso las generadas por E. coli, que ya les comenté, y sacan el ministerio en Chile toma esto como un paquete, digamos, mete al cólera en el mismo saco de la hepatitis A, de la coli. Ahora, eso es porque en Chile tenemos bajos casos, pero cada cierto tiempo hay algunos bloom de estas bacterias. ¿Ah? Elige prevenir. Fue una de las últimas campañas, sobre todo en el norte de Chile, chiquillos, justamente por el problema que hay ahí en los límites, ¿cierto? Ustedes saben cuál es. Vibrio cholerae bueno, todo esto se caracterizan por signos y síntomas clínicos del paciente asociados a cultivo de la cepa, me imagino que ya se dieron cuenta. Los tratamientos son con reposición de líquido y electrolitos, estamos hablando de gente que sufre diarrea grave, y se trata con antibióticos, ¿no? Dentro de este género está también el vibrio parahemolíticos, mira, que afecta a mariscos o crustáceos. Ojo, que ahora hay que cuidarse porque se viene Semana Santa y todos quieren comer marisco, quieren comerse su mariscal, su pescadito. Ya, pues, ¿qué pasa si coincide justo que hay un bloom? Y algunos de los sacos que llegan ahí a La Vega, que compra tu mamá, vienen con vibrio parahemolítico? Ojo con eso, y todos los años tenemos los mismos problemas. A mí me encantan los mariscos, pero me gusta ir a sacarlos yo y me los como ahí. Cuchillo en mano y limón en mano me los como. A lo más como el Tom Hanks ahí en la isla ahí. ¿Cómo se llama? En la película ahí. Chicos, esto es un problema grave. Todos los años tenemos problemas. ¿Por qué? Porque sale el ministerio y salen los especialistas a tomar muestras y claro, detectan el vibrio parahemolítico y claro, ahí en las pesquerías, pues, si esto es un problema. Imagínense, se pasa un cargamento de mariscos con vibrio parahemolítico a Santiago y aparece un cuadro, una epidemia de vibrio parahemolítico acá. Hay que cuidar eso, ¿no? Estamos siempre expuestos. Miren 2 brotes de vibrio parahemolíticos han dejado 15 personas intoxicadas. ¿Dónde fue esto? Bio Chile. Esto en Chile, ¿no? Sí, es lo que les estoy diciendo. Lo que pasa es que no pasa a ser una epidemia, pero aparecen casos todos los años. Entonces, ojo con eso. Este otro género son bacterias, son microaerofílicos, no les gusta mucho el oxígeno. Campylobacter, típico que crece en ambiente anaerobio. Como por ejemplo, profesor, ¿cuál? Un tarro. Por eso que, mira, los tarros de salmones o de alimentos tienen por dentro una cubierta, ¿cierto? Cuando a ti se te cae, o en el supermercado, a los reponedores se les cae, les queda un machucón, pierden esa cubierta interna y se puede poner en contacto el alimento con el metal, con la lata propiamente tal, y eso genera que eventualmente las esporas que están ahí crezcan y empieza a inflarse el tarro. Se inflan, fijaos, si encuentran un tarro inflado, lo dejan aparte, le avisan ahí, porque eso es Campylobacter, pero seguro ahí. ¿Y cuál es el problema de eso, profesor? Miren, gastroenteritis, septicemia, meningitis, aborto espontáneo. Esos son los problemas de Campylobacter. Dentro de la familia Helicobacteriaceae, miren, tenemos que es Helicobacter pylori, que tiene flagelación, esto es flagelación lofótrica.
produce elevada cantidad de ureasa y está asociado a gastritis, mira, úlcera, adenocarcinoma. Pero profesor, eso es cáncer gástrico. Sí, pues, eso estoy diciendo. Hay bacterias que son asociadas a cáncer gástrico. Miren, por ejemplo, Helicobacter pylori, miren, llega acá eso es el mucus, ¿ah? Estas son las células epiteliales, acá están los vasos sanguíneos, los neutrófilos, ahí están los neutrófilos. Entonces ahí está la bacteria, mira, y la bacteria llega, penetra el mucus y mira, se asocia a las células del tejido gástrico y empieza a sintetizar toxinas que matan acá las células. Esas toxinas matan las células. ¿Y qué es lo que hacen? Que generan una inflamación que te la encargo, activan citoquina, producen vasodilatación, los neutrófilos salen de los capilares cercanos para atacar a la bacteria y defenderse, pero en el proceso lo destruyen todo, incluyendo la capa protectora de mucina, pues de mucus. Y mira lo que ocurre, genera un hoyo, una perforación en el estómago, que es lo que se ve aquí en la endoscopía, que ya es una visión macro de lo que les comenté acá al lado que pasaba. Ahora, este tipo de Helicobacter pylori, bacterias asociadas a cáncer gástrico, hay que detectarlas por endoscopía, ojo. Entonces se diagnostica por signos y síntomas clínicos y se hace un examen con una biopsia en buenas cuentas. Y se trata con una serie de medicamentos. El año pasado estaba haciendo esta misma clase y una de las alumnas me comenta que ella está tomando unos fármacos justamente porque su abuelita había fallecido de cáncer gástrico, su papá estaba con exámenes, un hermano también estaba presentando síntomas y les habían descrito que tenían ellos como familia, digamos, una cepa altamente compleja, digamos, virulenta de Helicobacter pylori, por lo tanto estaban todos en tratamiento, en examen o en vías de tratamiento, digamos, justamente a raíz de esto. Ojo, ojo con ese tema. Bueno, acá en la Universidad Diego Portales, digamos, tenemos un especialista que es el doctor Venega, fue mi profesor también en la Chile, lo tuve en más de alguna comisión ahí. Él es especialista en esto y el profe Venega lleva años analizando la genética de distintas cepas de Helicobacter pylori aisladas de pacientes que presentan cáncer gástrico. De hecho, en Chile los niveles de incidencia son altísimos de cáncer gástrico, cerca de 28 por cada 100.000 habitantes, que es súper cercano, digamos, perdón, en Chile es 21 por 100.000 habitantes. En Corea es de 28 por 100.000 habitantes, pero igual sigue, que es el más alto, entre paréntesis, el de Corea. Pero nosotros estamos ahí remontando, estamos súper comprometidos, ¿ok? Ya, la familia Pseudomonas, mira, se conoce porque tienen pigmento. También es un grupo o un género, digamos, que mira lo que hace, genera heridas. Típico pacientes de unidades quemados. ¿Por qué? Porque a la Pseudomonas le encantan los nutrientes que quedan después del asado. No, suena feo, pero lo que está ocurriendo es que te estáis quemando partes del cuerpo que quedan descubiertas, expuestas, y ahí llega Pseudomonas, mira. A veces afecta a las uñitas y es bastante complicado. ¿Cómo sé que es Pseudomonas? Bueno, porque por el color, miren, fíjense en el color. Si ven alguna vez una uña así, con color verdoso amarillento, es porque es Pseudomonas, miren. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque generan pigmentos de piocianina azul verdoso o amarillo verdoso, como estos de acá, miren. Entonces, se diagnostica por signos y síntomas, se toma la bacteria de las uñas o de los lugares que contaminan, o de la piel también, se ve al microscopio y si usted ve esto, un bacilo, y en la placa ve que es medio verdoso, hay que tener tiro. Tratamiento al tiro, sin pensarlo dos veces, cefalosporina, tercera generación y fluoroquinolona. Esos son los antibióticos de uso común. Y quiero terminar hablando de un género que es Neisseria. Fíjense que estuve leyendo el informe de la tarea de seminarios que les dejaron. Y hay algunos grupos que pusieron como ejemplo de bacteria gram positiva a Neisseria gonorrhoeae. No, po, eso no corresponde. Neisseria gonorrhoeae son casias, pero gram negativas. Por eso que tienen que ir en esta clase. Clínicamente se comportan porque generan una serie de signos y síntomas bastante intensos y generan enfermedades de transmisión sexual. Pues de ahí viene Neisseria
Gonorreae, miren, la gonorrea. Es un diplococo gram negativo, que no se les olvide nunca más. Existen cocáceas gram negativo, no solo son bacilos, como ya hemos visto hasta ahora, por eso que lo veo. Y miren, tenemos Neisseria gonorreae, que es por transmisión sexual, y tenemos Neisseria meningitide, que es por aerosoles, pues, en la comunidad, miren. ¿No? Y todo esto afectan a los neutrófilos. Y ahí dentro venden neutrófilos, ven las bacterias, miren, gram negativo, porque son parásitos intracelulares. Ahora, ¿cómo se analiza esto? Bueno, según la muestra. Por ejemplo, si el paciente está con uretritis, obviamente hago una muestra a partir de secreción uretral. Si tengo infección cervical, hago un hisopado endocervical. Si tengo una infección rectal, hago un hisopado rectal. Por eso es importante la anamnesis, ¿se fija? Y que en todos los casos se toma la muestra clínica, se cultiva. Cuando es necesario, también se pueden usar técnicas moleculares para una mejor caracterización de la cepa de Neisseria gonorrea específica. Ahora, en Neisseria gonorrea se puede cultivar en un medio agar chocolate con bajo contenido CO2, 5% CO2, estos la mayoría son aerobios estrictos, catalasa y oxidasa positivo, y ahí están, pues miren, son diplococo gram negativo, ¿no? Diplo porque son dos que están ahí juntitos. Tienen una serie de factores de virulencia, tanto a nivel de los microorganismos, como hay factores del huésped que también facilitan, ojo, estas infecciones a veces. Los factores de virulencia de Neisseria gonorreae son que tiene cápsula, pues ya sabemos que la cápsula le permite bypassear el sistema inmune. Y miren, tiene pile y tiene lipo-oligosacáridos y proteínas de membrana que le sirven para adherirse a los epitelios mucosos del sistema. Aquí hay un ejemplo, digamos, de cómo es capaz de unirse mediante la proteína OPA y forma verdaderas biopelículas. Mira, ahí está. Y expresa factores de virulencia. ¿Y cuál es el problema? Que afecta a los neutrófilos. Pues mira, bueno, junto con afectar un poco al tejido, afecta a los neutrófilos, produce infección. Y después los neutrófilos, adivina dónde pasan. Porque los neutrófilos creen que todavía sirven para algo, pero estos son neutrófilos infectados. Son unos neutrófilos zombies que están infectados con la Neisseria gonorreae, que la verdad es que no cumplen ninguna función salvo llenar de pus todos los epitelios blandos. Y estos neutrófilos purulentos, porque están infectados con la bacteria, pueden pasar de un individuo a otro por contacto sexual y diseminar la enfermedad. Por ejemplo, produce infecciones genitales como uretritis, bueno, algunas de las que ya vimos, cervixitis, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplo interesante de una mujer. Este es un caso clínico, ojo, que se los voy a dejar ahí para que le echen un vistazo, pero en resumen, este es un bebé que nace de una mamá que tenía gonorrea. ¿Y qué es lo que se hizo en este caso? Bueno, fíjense que se vio una mejoría evidente cuando se caracterizó de la pusa y del ojito, que era Neisseria gonorreae, se hicieron un tratamiento antibiótico y miren cómo mejoró el bebé después de unos pocos días. Obviamente a la mamita hay que mandarla a consejería médica, digamos, sobre enfermedades de transmisión sexual. Ustedes tienen que aprender también a educar a las personas, porque muchas veces les va a tocar trabajar en lugares donde hay gente muy humilde o que sencillamente no tienen idea de esto y que a veces hay que hacerle una consejería sexual, pues, ¿no? Consejería, llamémosle consejería psicológica, no sé, ustedes están tomando cursos de psicología, a eso les va a servir. Pues, ojo que en recién nacido esto puede ser grave si no se trata a tiempo porque produce perforación de la córnea. Si no se trata a tiempo, este bebé puede sufrir ceguera. Entonces es bastante complicado, lo pongo como ejemplo. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, porque pueden haber un montón de... ¿De qué forma se puede detectar? Bueno, se puede detectar con un análisis. Un análisis de la tinción Gram de muestra, por ejemplo, si hay alguna picazón o algo inicial en la primera etapa, hay que tomar un hisopado rectal o vaginal o de la uretra, digamos, y proceder a hacer el análisis microbiológico. Y con una simple tinción Gram, usted va a mirar y dice, oh, aquí hay macrófago.
¿Y qué más? Oh, hay diplococo gran negativo. No, 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 estoy en Neisseria. Y listo, está listo. Y después de ahí tiene que hacer otro prueba bioquímica, pero solamente para complementar el diagnóstico que ya hizo. O sea, aquí lo clave es tinción Gram y cultivo. Eso, Victoria, ¿qué más le puedo comentar? La Darling me comenta que hay fármacos como el omeprazol que aumentan el Helicobacter salivare. Ah, perfecto. Ojo que esto lo van a ver en farmacología. Hay muchos fármacos que a veces tienen efectos secundarios que son complicados porque pueden generar el camino abierto para enfermedades o infecciones, ya sea bacterianas o virales. ¿Ok? Yo no tengo muy claro que el omeprazol aumente que el Helicobacter se adhiera al tejido. Probablemente sí, porque a veces los medicamentos producen que las células expongan más receptores de la cuenta. Y esos receptores le sirven como unión a las fimbrias, digamos, de la bacteria. Sí, eso tiene mucho sentido, pero no tengo en mis manos el trabajo directo y como a mí me gusta dar evidencia basada en evidencia científica, digamos, ¿ah? Y no tengo el paper, déjame buscarlo, Darling, y te lo respondo después, ¿ya? Súper. Pero lo que dice Victoria es clave, digamos. Se detecta haciendo un análisis microbiológico. Mira, aquí está el neutrófilo de la tinción Gram y ahí están los diplococos dentro del neutrófilo, mira. Y aquí está, estoy respondo a tu pregunta. Haces un examen directo con coloración Gram, haces un cultivo, pruebas bioquímicas, serológicas, o si es necesario, manda a hacer un PCR con partidores específicos para Neisseria gonorrhoeae. Y listo. Eso, ahí está el diagnóstico microbiológico. Ahora, lo que yo aconsejo es tomar la muestra del paciente, pues el paciente dice, pero es que tengo algunos sarpullidos, o tengo picazón, y me sale pus. Ya, tomemos una muestra de pus, pues, y veámosla al microscopio, hagámosle tinción Gram, y ahí vas a ver al tiro. De hecho, miren, aquí les muestro Neisseria gonorrhoeae ahí están los diplococos, claramente se ven ahí que están contaminando. Ya hay muchos, porque en la muestra de pus que tú toman, lo que más hay son neutrófilos, pero también ven la bacteria, mira, esas chiquititas diplococos. Entonces aquí lo que tú le puedes pedir al paciente es que haga un movimiento hacia arriba, apretando, por ejemplo, en la zona del pene. Entonces el paciente tiene eh, una infección de este tipo, va a salir un poco te fijas en la punta de la uretra, en la zona del glande, sale un poco de pus. Usted toma eso con una tórula estéril, hace el froti, hace la tinción Gram y va a ver esto que está aquí abajo. Si ve esto que está hasta abajo, estamos listos. Después de ahí falta el tratamiento medicamentoso nomás. Ojo que lo mismo puede pasar de hecho hay gente que presenta cuadros de gonorrea, pero en la garganta, otros en la zona de la cervix, etcétera, dependiendo del paciente, digamos. De hecho, el tratamiento es principalmente con penicilina, pero como hay también mucha resistencia, ahora se usan cefalosporina o quinolona. Y la profilaxis, principalmente el tratamiento, medidas de protección, uso de preservativo, entiéndase condones, puestos de manera adecuada. Siempre les pongo esto a mis estudiantes para que se acuerden un poco de que tienen que dar el ejemplo. Aprendan a usarlo y con mayor razón le van a poder explicar a sus pacientes, porque esto es parte de la consejería que usted tiene que hacer. Si tiene un paciente con gonorrea, digamos, detectada a partir de un análisis como el que le comenté antes, obviamente que tiene que haber consejería, decirle, usted tenga cuidadito, tiene que usar condón, bajo ningún punto tenga relaciones sexuales sin la adecuada profilaxis. Entonces les dejo esto, mira. Dice, si los condones tuvieran patrocinador, por ejemplo, condones McDonald's, nos encanta verte sonreír. Claro, pero es manteniendo como el spot de la empresa original. Energizer, condones Energizer, y dura y dura y dura. Condones M&M se derriten en tu boca, no en tus manos. Condones, just do it. Es lo mismo. Ya, eso es como para que se acuerden ¿no? de que tienen que dar el ejemplo y ustedes aprender, digamos, a usarlo. A mí me enseñaron esto con una
¿cómo se llama? Con una fruta, un pimentón, no era un pimentón, pues no me acuerdo cómo era, pero llegaron, digamos, a la sala, estaba en el liceo, y llegaron unas enfermeras a hacernos habían aparecido unos casos entre algunos jóvenes en el liceo, de gonorrea, me acuerdo, era chico, él tenía como 16 años más o menos, y llegaron al liceo y unas enfermeras usaron no era un pimentón, pero era una fruta y ahí nos enseñaron cómo usar nos repartieron condones y todo, digamos. Entonces, y ustedes van a tener que también no era un plátano, pero era verde, no, me acuerdo que no era un plátano Victoria. Pero bueno, ustedes, parte de las tareas que van a tener que hacer es eso, era como un zapallo italiano chiquitito, pero tampoco era zapallo italiano. Un pepino, Verónica, bien, era un pepino. Eso. De repente saca un pepino la enfermera y ahí nos explicó cómo poner el condón. Yo jamás lo había visto, digamos, no, ni se me ocurría que. Y ahí nos explicaron bien cómo usarlo y todo. Hasta el día de hoy no se me ha olvidado la imagen ahí de la enfermera enseñándonos cómo poner el condón en el pepino. Ojo que el problema de la resistencia es súper importante. Hay que mantener las normas de seguridad, pero miren acá, miren, la penicilina, 80% de resistencia y, bueno, gran porcentaje de resistencia intermedia. Pero la tetraciclina definitivamente ya no se usa porque todas las cepas que han sido caracterizadas en estos enfermos son muy resistentes. Po. Se está usando la ciprofloxacina y ceftriaxona. Ahora, esto se va ajustando cada ciertos años, entonces usted va a tener la información de qué antibiótico usar para cada paciente. Tampoco tiene que usted ponerse a hacer la investigación y mucho menos el antibiograma. Estos son normas que vienen basadas en antecedentes de salud pública. Obviamente, si una persona de su unidad presenta esta enfermedad, obviamente que tiene que dar cuenta a el sistema a su jefe, digamos, y que da cuenta la Seremi regional. La Seremi regional tiene que dar cuenta mediante una ficha especial, porque estas son enfermedades de declaración obligatoria, ¿ok? Claro que puede generar una pandemia, pues, si ese es el tema. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ojo con ese tema. Ya, y ahora sí, el último. Hemophilus es también un bacilo o cocobacilo gram negativo. Tiene cápsula, mira. En 1988 se generaron las primeras vacunas contra este género hemófilo. Y de hecho en Chile actualmente tenemos en nuestro calendario de vacuna una vacuna contra hemófilo. ¿Y por qué es tan importante las cepas de hemófilus, profesor? Bueno, porque pueden generar meningitis, otitis, epiglotitis. De hecho, hay una que es hemófilus ducrei, que puede producir chancroides cuando ataca las zonas genitales, conjuntivitis, fiebre. ¿Ah? Por eso que hay que vacunarse, pues hay que cumplir con el plan de vacunación, porque muchas de estas enfermedades están erradicadas gracias a las vacunas, digamos. ¿No? Aquí hay un montón de información, digamos, de todas las variantes clínicas que se pueden generar a partir de un Haemophilus parainfluenzae, que a todo esto es parte de la microbiota normal de la orofaringe. Pero como les comenté, a veces reciben un tramposón, un plasmidio, y se transforman en malas personas, ¿ah? O por un desequilibrio en la inmunología del paciente, etc. Por ejemplo, Haemophilus influenzae tipo B, las manifestaciones clínicas principalmente eran meningitis. Esto es súper grave, una meningitis en un niño o en un bebé. Esto es una cuestión peligrosísima. Se han salvado muchas vidas con la vacuna que ya se pone desde hace hartos años, digamos. Esto, ojo, era en la época pre-vacunación, ¿eh? Este dato. ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente es súper difícil verlo, pero si aparecen cepas ultra resistentes, vamos a volver a ver casos de meningitis, por ejemplo, por Haemophilus influenzae. ¿Ah? Finalmente, prevención y control, esto lo vamos a ver bien en los laboratorios de bioseguridad, donde vamos a toser a través de vamos a toser, no, probablemente eso lo tengamos que hacer nosotros. ¿Ah? Pero miren, ustedes van a toser en una placa con la la mascarilla puesta, ¿eh? La que vamos a usar en el laboratorio.
y vamos a hacer un control cuando ustedes se vayan y los profesores vamos a hacer sin la mascarilla en otra placa y luego vamos a comparar para que vean la importancia de usar mascarilla. Vamos a poner las manos en unas placas para que vean la importancia de antes y después del lavado de manos. Vamos a poner las manos ahí en la placa de cultivo para que vean que crecen cosas. Si no, esto no, nosotros no lo estamos asustando. Esto está presente siempre y hay que cuidarse, es parte de la bioseguridad que tienen que ir tomando conciencia ya en este curso. Y viendo ya de manera más técnica de los cursos de preclínico y clínico. Ya, eso sería, terminó. Muchas gracias. Si hay alguna consulta, alguna duda, ¿sí? Está todo bien. Les quiero recordar que está disponible el foro. Cuando entran al Canvas se van a foros y en foro está disponible una sección para que hagan cualquier pregunta de las clases, de los laboratorios o de los seminarios. Y lo vamos a estar revisando constantemente. Ok, estamos listos entonces. Perdón si me pasé un poquito en el tiempo, pero ya estamos listos con la clase. Así que si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Profe, el tema de la clase que falta, ¿la Sí. vamos a, va a quedar grabada o lo vamos a ver en horario de clases? No, lo que pasa es que vamos a aprovechar un día que ustedes decidan cuál es el mejor y que me informen con los delegados. Y esa clase 7 la podemos recuperar. Acuérdate que vamos a entrar en... De hecho, me acaban de avisar ahora, estoy viendo, me llegó una información. Acá en Peñaflor entramos hoy en cuarentena. Por lo tanto, al menos por mi parte, es imposible asistir a los laboratorios. Muchos de ustedes van a tener el mismo problema. Probablemente nuestras comunas van a entrar en cuarentena. De hecho, Santiago Centro, donde está la UDP, ya definitivamente tienen para por lo menos 2 semanas. Entonces, por lo menos, puede que sea un poquito más. Entonces, lo que vamos a hacer es que mediante los delegados ustedes me informan qué día les conviene más. Uno de esos días que teníamos laboratorio, pero porque por la cuarentena no vamos a poder asistir, y lo usamos haciendo una clase, si necesitamos un solo bloque para eso, un solo módulo. ¿Ok? Ya, y entonces los que tenían laboratorio mañana bueno, esta semana y la próxima Sí. no tendrían laboratorio simplemente, o sería alguna videollamada y todo esto. Mira, voy a conversarlo ahora con el profesor Wiese. Lo que pasa es que no sacamos nada con hacer un laboratorio si no podemos transmitir del laboratorio. El año pasado nos conseguimos un permiso para ir nosotros al laboratorio, pero este año yo creo que va a ser más complejo. Nosotros fuimos al laboratorio. Lo que sí vamos a hacer es que les vamos a subir material de video. Eso me puedo comprometer a subirles un material de un video del mismo práctico del año pasado para que le echen un vistazo y por lo menos cuando les toque ir ya tengan mucho más claro. Eso sí podemos hacerlo. De hecho, que el grupo que ya tuvo el laboratorio, el profe Wiese hizo un Zoom directo y quedó grabado. Así que debe estar ahí en el cloud de recording del Zoom. ¿Vale? Por lo tanto, tratemos de aprovechar el tiempo de la mejor forma posible. Primero, recuperando esa clase que por alguna razón se traspapeló en el cambio de programa. Pero que lo podemos recuperar en algunas de los laboratorios, de las horas asociadas al laboratorio. ¿Por qué? Porque como tú dices, no vamos a poder ir al laboratorio, si eso ya está más que claro. Si estamos volviendo a una cuarentena total en donde va a ser imposible salir. Entonces no tenemos ni una posibilidad ni siquiera de ir nosotros como profesores a ir y hacerles un video. Ahora, igual existe la posibilidad de que en ese horario nos conectemos, veamos otras dudas, revisemos material de lectura o eventualmente revisemos los mismos videos que les vamos a estar subiendo donde se hacen los demostrativos de cómo hacer el diagnóstico microbiológico, la tinción Gram y todas estas cosas que ustedes van a tener que aprender sí o sí, porque no pueden pasar este curso sin aprender eso, que es lo básico. ¿Vale?
No sé si con eso respondo tu pregunta, ¿sí? Ya, estamos entonces. Les agradezco la paciencia. Va a quedar disponible la grabación. Apenas me llegue el link, se las voy a subir. Y nos estamos viendo. Atento ahí a la información con los delegados del curso. Chao, Cristian. Que esté muy bien. Chao a todos y todas. Cuídense, sigan cuidándose. Miren que esto no ha pasado. Gracias a ti. Un abrazo. Sigan cuidándose, por favor, porque esto no ha pasado. Ahora tienen elementos como para tomar, para entender mejor lo que está pasando, digamos, así que úsenlo. Enséñenle a sus familiares, a sus amigos, pongan en ejecución lo que están aprendiendo en microbiología. Eso, gracias a ustedes.